Con ustedes, Víctor Figueiredo, CEO de Logifrío. Y bueno, siempre se dice en cadena de frío que no hay margen de error, Víctor. ¿Eso qué significa realmente? Cuéntanos un poco. Bueno, en cadena de frío hay dos puntos muy importantes. Obviamente mantener la temperatura y si es, en fin, el más importante para mantener también todos los productos en condiciones, pero trabajamos con caducidades extremadamente cortas. Por eso cualquier error, normalmente, en fin, hoy por hoy, además con el comercio electrónico se habla mucho de logística inversa, pues no hay mucha logística inversa en perecederos, sobre todo si hablamos de refrigerado porque las caducidades no lo permiten. Entonces, de alguna manera, aquí el margen de error es muy reducido y nos hace, en fin, es obligatorio, mandatorio que podamos tener todo un control que nos permita garantir, en fin, la temperatura correcta, pero también que nos permita garantir que no hay equívocos en fin, de enviar el producto erróneo, lote erróneo, una caducidad sin la trazabilidad. Es en fin, un tipo de logística realmente muy interesante, pero muy exigente también. Es decir, el producto no sobrevive dos veces. No. Nosotros, en fin, estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a trabajar con carne, con pescado frescos, por ejemplo, con marisco muchas veces vivo también, por eso el margen de error es cero. Cualquier error, pues significa que el producto ya no se puede vender, no se puede aprovechar y entonces ahí sí todos tenemos un problema que hay que evitar, obviamente. El objetivo de este episodio va a ser una masterclass así de cadena de suministro de la cadena de frío por alguien que está inmerso en ella. Y yo quería preguntarte, Víctor, antes de entrar en números y demás, y que la audiencia y yo entendamos, por ejemplo, qué hace exactamente Logifrío, ¿cierto? Y que comencemos a hablar desde lo más básico para lo más profundo y para que la gente tenga un contexto de a qué te dedicas tú y por qué tendríamos que escucharte también. Sí. A ver, bueno, Logifrío es un operador logístico. Nosotros trabajamos para terceros, no tenemos stocks propios. Hacemos, en fin, tres tipologías de servicios, pues una dedicada a almacén, por recepción de producto, almacenaje, preparación de pedidos, influjo tenso, influjo a partir de stock, bueno, todo eso dentro de nuestros servicios de almacén. Hacemos también, en fin, la preparación de pedidos por bulto o por unidad. Bueno, hay mucho detalle también que se puede hacer. Tenemos una segunda área de negocio que es el transporte. Ahí sobre todo un transporte de grupaje, por eso estamos acostumbrados a envíos parciales, a hacer mucho cross-docking, en fin, como te decía, en perecederos y sobre todo por las caducidades, pues los fluxos son todos muy tensos. Es posible que un pallet se descargue en un almacén y que esté ahí 20 minutos antes de ponerlo en otra ruta también, todo es ahí muy tenso. Y tenemos después una tercera categoría de servicios, que es un punto de diferenciación muy importante para nosotros, que es toda una gama de servicios de valor añadido. Es ahí que hacemos mucho co-packing, mucha reetiquetaje, mucha customización de producto. También que, en fin, para un operador en temperatura controlada no es muy normal, pero que a nosotros nos encanta hacer ese tipo de customización, creando obviamente sinergias en lo que es la cadena. Por eso, de una forma resumida, y en fin, podemos decir que hacemos algo muy básico, que todos los operadores lo hacen, y eso lo hacemos y estamos acostumbrados y con mucho volumen, pero vamos también dar una respuesta a todos los clientes que nos piden un poco más allá, un poco más de valor añadido, servicios más customizados, y estamos acostumbrados también a hacerlo. Tenemos equipos propios dedicados a eso, soluciones tecnológicas también que lo soporten. Y por eso nos gusta siempre decir de que más do que mirar, en fin, la logística, miramos la cadena de suministro de manera a encontrar esas sinergias y a proveer servicios que ahorren costes, que ahorren huella de carbono, que
que haga un sentido o muchas veces que ahorren tiempo, que con una caducidad reducida también es algo muy importante. Por eso nos consideramos como que un operador que le gusta escuchar y que le gusta crear soluciones customizadas también. Interesante. Cuando hablamos de cadena de frío, si le quisieras explicar a alguien que de pronto no está inmerso en este tema, ¿cómo se lo podrías explicar, Víctor? Sí, a ver, la temperatura es muy importante para conservar los productos perecederos. Si hay una Ujú. desviación de temperatura, pues, o por creación de bacterias, o incluso por cambios en las características del producto, pueden hacer con que el producto cause incluso una enfermedad en alguien que lo vaya a consumir. Por eso es muy importante que, sobre todo, yo siempre digo, la cadena de frío no es una cadena que mantiene un promedio de temperatura, no, no puede ser un promedio, porque al final tiene que ser una temperatura constante, porque esos picos de temperatura que se pueden tener, aunque el promedio sea constante, puede crear problemas en los productos. Obviamente, hay productos más y menos sensibles, pero nuestro rol en cuanto a operadores de temperatura controlada es mantener una temperatura realmente constante. Imaginarás que, bueno, cuando tenemos poco tiempo, pero sobre todo cuando tenemos también, y hablando aquí más del transporte, el cross-dock, pues hay mucha carga, descarga, hay mucha abertura de puertas, hay Ujú. muchos puntos que son riesgos importantes para el producto. Pero obviamente si haces las cosas bien, si utilizas las tecnologías correctas, si tienes un equipo que efectivamente cumpla los procedimientos, pues esto sí, es algo que sí se puede hacer y se puede hacer sin ningún riesgo para el producto, o sin ningún riesgo, en fin, que puede causar un daño. Eso es importante. Yo siempre digo aquí, para darte un ejemplo de una cadena, en fin, muy compleja, muy complicada que hacemos. Por ejemplo, nosotros recibimos marisco vivo para un gran cliente nuestro, bueno, la cadena empieza el momento que tú sacas, en fin, el animal de su ambiente, y eso puede pasar, por ejemplo, voy a decir, a un martes por la tarde en los Estados Unidos o en Canadá. Ese animal, pues, es transportado de avión, en este caso, por ejemplo, para Lisboa. Nosotros lo recogemos, trazemos a un de nuestros centros, se pone ya en el producto que va a ir para las tiendas, y el producto va, en fin, para un tanque, y sigue viviendo, pues vaya a estar el restaurante vivo y de perfectas condiciones. Pues, y eso es algo extremadamente complejo de hacer. En fin, es algo realmente muy específico. Obviamente esto puede aplicarse a fruta, puede aplicarse a carne, puede aplicarse a pescado, puede aplicarse a lácteos, a un montón de otros productos, pero efectivamente puede ser algo más o menos complejo dependiendo de las características, pero es algo que el margen de error es realmente, en fin, muy reducido. Y que, bueno, en cadena de suministro siempre pasa algo, por eso, en fin, a nosotros nos gusta decir que todo es muy lineal, no lo es, y por eso es un poco la forma como reaccionamos a toda una diversidad que pueda existir, que muchas veces hace la diferencia entre tener un producto espectacular o tener, en fin, algo que a nadie interesa, ni al cliente, ni a nosotros, ni al proveedor del producto, obviamente. Genial. Ahora que te escuchaba, te iba a preguntar precisamente por el tipo de producto que transportas o que manipulas más complejo, pero ahí me das la respuesta. Víctor, me encantaría que nos comentaras un poco cómo es la cadena de frío en lo que es la península ibérica. O sea, tú operas en España, operas Sí, en sí, Portugal. sí. Son dos países, digamos que no conozco Portugal, pero diría yo que culturas alimentarias diferentes. Ujú. Mm, no sé qué tan diferente a nivel geográfico, pero cuéntanos un poco qué diferencias hay entre el negocio en Portugal y el negocio en España. Bueno, yo no los considero tan distintos, ¿ah? Además de, incluso
A nosotros aquí en Europa nos gusta tener las cosas un poco complicadas, creo. A mí me gusta descomplicar porque, en fin, comparado en fin, Sudamérica, por ejemplo, donde te haces miles y miles de kilómetros y sigues escuchando el mismo idioma, sigues escuchando por aquí, no sé por qué la gente le gusta complicar un poco y si tú muchas veces haces 400, 500 kilómetros, ya escuchas un idioma distinto, en fin, algún matiz de cultura también. Pero bien, entre Portugal y España, además del idioma, y incluso idioma, hago aquí también un paréntesis, porque puedes estar en fin, en Cataluña y escucharás el catalán, puedes estar en el País Vasco, escucharás el vasco, por eso también hay idiomas aquí locales muy distintos, pero además del idioma entre Portugal y España, las diferencias no son muy importantes. Y ese es un poco lo que está por detrás de nuestro proyecto, porque al final tiene todo el sentido que un operador logístico con una red de transportes, con clientes que, en fin, que les gusta mirar toda la península ibérica como una unidad, que tenga un operador que pueda dar una solución a eso. Eso para nosotros realmente, bueno, y lo hemos construido a lo largo de los últimos años, esa red ibérica, una red que puede transportar, en fin, un pedido muy grande de 10 o de 15 o de 20 palos, pero también puede transportar un pedido de 20 kilos, 30 kilos y tenerlo por toda la península, normalmente en periodos pequeños, entre 24 y 48 horas, y poder entregar cualquier tipología de pedido en la península ibérica para nosotros era realmente importante. De un punto de vista logístico no hay diferencias y por eso a mí siempre me gusta, y por eso decía, me gusta descomplicar porque al final de tener una operativa dedicada a Portugal y otra dedicada a España no hace mucho sentido y por eso lo que estamos haciendo incluso de solución tecnológica, de la forma como construimos los almacenes, la forma como entrenamos los equipos, es para dar una solución igual en los dos países. Lo que sí cambia es obviamente si haces una logística más dedicada a fruta, por ejemplo, pues obviamente el tipo de bulto es distinto, las necesidades también específicas son distintas. Si hablas más de lácteos o de carne, de pescado, pues tienes ahí tipo, en fin, algunas especificidades que tienes que dar respuesta. Y ahí sí nos especializamos más por temperatura, más por tipología de producto, más por tipología de cliente al final para entender un poco qué necesidades, porque si estás hablando por ejemplo, restauración colectiva o si estás hablando de retail, pues son necesidades distintas y por eso ahí Ujú. sí dedicamos mucha atención. Obviamente a todos nos gusta, en fin, hablar de nuestro país y de nuestra cultura y de nuestra identidad, pero en logística al final es distinto. Todas esas cosas pues las guardamos para un café cuando tenemos una charla con alguien y ahí las debatimos, pero profesionalmente no son áreas tan distintas. Ok. Y me gustaría imaginar un poco el tema del transporte transfronterizo. Yo personalmente no sé, yo estuve hace un par de años viviendo en Barcelona y un fin de semana tomé un bus y fui a Francia y regresé Ujú. y es como estar en el mismo país sin ningún problema, algo muy sencillo. ¿Pasa lo mismo con el transporte de carga o hay diferencias ya en ese aspecto al pasar o exportar Pasa de el alguna mismo, al forma? final. Sí, al final, en fin, la Comunidad Europea ha Ujú, tratado, en fin, de hecho, hacer todas estas fases para eliminar las fronteras de todo lo que eran transacciones comerciales y por eso es perfectamente posible que podamos importar un producto de Polonia, de Alemania, de Italia, bueno, de cualquier país, por ejemplo, que podamos exportar desde España hasta cualquier uno de estos países. Obviamente aquí hace unos años el Reino Unido se ha separado de la Unión ujú. Europea y sí, ahora tienes un control fronterizo, pero además del Reino Unido, todos los países son como si fuera un único país.
tiene algunos matices, por ejemplo, en Francia hay muchos matices para lo que son las reglas de transporte, por ejemplo, cuántas horas se puede conducirse, en fin, qué reglas tenemos para hacer los descansos, pues se puede o no conducir en una autopista o una carretera nacional a un domingo, por ejemplo. En fin, hay aquí algunos matices que hay que tener en cuenta cuando hacemos transporte internacional, pero de alguna forma no hay, en fin, tema papeles, todo eso funciona como si fuera un único país. Ahora mencionas lo de digamos que la reglamentación de España. ¿Quién te la pone más fácil, Portugal o España para transportar? Bueno, si hablamos de regulamentación, a mí me gusta tener las reglas muy, muy, muy sencillas y desafortunadamente creo que los dos países la lío un poquito porque siempre hay algunas reglas un poco complicadas y creo que a nosotros, los operadores logísticos, como tenemos entornos tecnológicos ágiles y en fin, que pueden, muchas de las veces las reglas se complican sobre todo para el operador logístico que tiene que hacer algunos desarrollos. Pero de una manera general, a ver, la logística o el transporte internacional, yo lo considero realmente sencillo y poco reglamentado, pero después, sobre todo, hay una conexión muy importante en lo que es un flujo comercial y lo que es un flujo fiscal también. Por eso nuestros sistemas tienen que estar acostumbrados o tienen que estar preparados para poder transmitir información para las autoridades fiscales que, bueno, que en circunstancias normales no sé si es el rol de un operador logístico transmitir esa información, pero no hay muchas diferencias. Yo diría que ahí, con respecto a la trazabilidad del producto, quizá Portugal hace un poquito más de regulamentación, pero no es una diferencia muy, muy importante. Hay que conocerla, ¿eh? Quizás yo ya estoy en el sector hace 20 años, por eso también ya lo miro como algo normal, pero Normal. sí, 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 sí. Hay que conocer, lo único que realmente, en fin, hago una crítica es de que al final nosotros nos encargamos de todos los fluxos físicos y lo hacemos para nuestros clientes. No sé si es nuestro rol que podamos hacer un tracking de toda información fiscal también. Eso me parece ya un poco fuera del ámbito de que es un operador logístico. Buenísimo. Ahora que estás, si nos pudieras dar como un contexto del tamaño de lo que es la industria de la cadena de frío ibérica, qué números puedes tener tú en tu cabeza, no sé si del tamaño del mercado, de las empresas más grandes, que empecemos a hablar un poco de ese contexto europeo o ibérico, si así lo quieres, quiénes son los actores, cuáles son los grandes, qué tan competitivo es. Cuéntanos un poco ya a nivel de industria, Ujú. cómo ves tú y perspectivas también. Bueno, el mercado ha sufrido muchos cambios en los últimos años, porque al final era un mercado muy personalizado, un mercado muy local, y normalmente tenías operadores, en fin, con algunas capacidades muy desarrolladas a nivel local, pero pocos operadores que pudieron realmente cubrir todo un país o toda la península ibérica, por ejemplo. Eso en los últimos años ha cambiado, porque al final entre todo un proceso de M&A, y se empezó, en fin, un proceso de concentración, incluso en nuestro caso también es un ejemplo de muchas adquisiciones que hemos hecho a lo largo de los últimos años, porque es necesario una masa crítica mínima, yo creo que para operar en este mercado, sea por el tema de control del frío, sea por presiones también medioambientales, porque por ejemplo, con la tipología de gases que utilizamos para producir el frío en los almacenes, pues hay mucha restricción a tecnologías más antiguas que requieren obviamente una inversión importante para adaptar a la reglamentación actual.
yo diría que si no tienes una masa crítica mínima, un tamaño mínimo, pues las cosas se empiezan un poco a complicar. Por eso, no somos muchos actores los que estamos en Europa. En Europa, cubriendo Europa, hay realmente pocos operadores que tengan una cobertura totalmente europea, pocos en números, pero efectivamente los que la tienen lo hacen bien. Pero a nivel ibérico, entonces, en fin, entre Portugal y España somos realmente pocos. Si contamos que, en fin, operadores que hacen varias tipologías de temperatura, que combinan armazén con transporte, que tienen una cobertura realmente ibérica, pues hablamos de tres, cuatro compañías con esas Ok. capacidades. Y eso tiene una ventaja también, así. A mí siempre me gusta decir, "Vale, no somos muchos, pero también significa que somos compañías con músculo para afrontar todos los desafíos que, en fin, con que nos deparamos. Por ejemplo, Ujú, todo el tema que te estaba comentando de la renovación de infraestructura de frío, todo que es también, en fin, el cambio tecnológico que es inevitable hoy en día para operar en el sector logístico. Todo una adaptación, porque, por ejemplo, antes el retail estaba muy concentrado en pocas tiendas de grande tamaño y hoy por hoy muchas tiendas de conveniencia, ujú. mucho en número con pequeña dimensión y eso tiene una estructura mucho más compleja. En fin, todos estos retos que hemos enfrentado a lo largo de los últimos años también de un punto de vista internacional, pues la guerra de Ucrania, ahora la guerra en Irán, que cambia mucho el precio del diésel, el precio de la electricidad, pues efectivamente tienes que tener un músculo mínimo para poder aguantar todos estos cambios. Y eso hace que aunque, en fin, muchas empresas, normalmente hay algunas siempre que de pequeño tamaño con menos capacidad. Y esa es una ventaja también para, yo creo que para nuestros clientes, porque cuando se acercan del operador logístico, nosotros tenemos toda una infraestructura, toda una capacidad que le ponemos a su disposición por un coste totalmente variable. Al final, Ujú. nosotros en cuanto a operador logístico cobramos por volumen y por eso mucho volumen, obviamente hay un importe de coste más grande, pero poco volumen. Si hay grandes picos en el consumo, pues la externalización logística tiene todo el sentido. Excelente. Víctor, estaba tratando de consultar un poco de ti antes de la entrevista. Me parece que eres presidente de Apol en Portugal, ¿correcto? Sí, así es, desde ¿Qué es Apol? 2022. APOL es una asociación de operadores logísticos Ujú, y donde efectivamente el objetivo aquí es que haya un contacto directo de compañías que se dedican a la misma actividad, que aunque en algunos casos puedan ser competentes, pues que miren el mercado, hablen de sus problemas, puedan comunicar directamente con las autoridades gubernamentales también, nunca, en fin, hablando de clientes o hablando de situaciones específicas, pero siempre hablando del sector en general. Hace unos años esa asociación, pues, en fin, tenía poca actividad. Yo siempre he sido una persona muy crítica porque creo mucho en modelos de colaboración y creo mucho en buenísimo. que si las compañías hablan entre sí con respecto a sus problemas, pues porque pueden encontrar también soluciones conjuntas, aunque muchas Ujú, veces seamos competidores, estemos ahí delante de los mismos clientes intentando ganar negocio, pero, en fin, eso es importante. Yo me acuerdo hace unos años que iba ahí a las reuniones de la asociación y pues todos estaban ahí muy en su cantito, no querían hablar porque, uy, quizá me roba un cliente, no sé qué. Y hoy por hoy hacemos, en fin, eventos de network donde la gente habla de sus dolores, habla de, en fin, del tema mano de obra, cómo mantener nuestros recursos, tema tecnológico, pues cómo hacer la inversión correcta. Bueno, todo este tipo de cuestiones y la verdad, y a mí me da mucho orgullo, es que, en fin, llevo ahora
4 años más o menos como presidente de la asociación y la gente muchas veces me llama, "¿Y cuándo es el próximo evento que vamos a hacer? ¿Puedes Eso. invitar a este operador? Me gustaría hablar con él". No sé. Pues eso a mí, en fin, creo que es la forma correcta de trabajar, porque con todos los retos que tenemos en el día a día, pues si compartimos experiencias, seguramente lograremos más en conjunto de que solos. Por eso es un poco algo que hago. Algo, en fin, en España no soy dirigente, pero también estoy muy involucrado en algunas asociaciones del sector, siempre, en fin, en esta perspectiva de compartir información que al final nos permita avanzar en cuanto sector. Dijiste algo clave y es que este mundo corporativo siempre nos llama a tener la postura, en decir que no hay problemas, en que todo lo tenemos controlado, en, y yo creo que ser auténticos, incluso vulnerables y decir, sí, yo tengo este reto, no me hace menos competitivo, me hace honesto y creo que la honestidad hoy por hoy es un valor diferencial. O sea, 100% prefiero trabajar con alguien que es honesto y abierto y decir que tiene retos, pero que está trabajando en ellos o que le preocupa trabajar en ellos, que, digamos, tener una compostura que no es genuina y que sencillamente por quedar bien, pues entonces no nos abrimos al mundo. Eso de tener también trabajo colaborativo me encanta y logísticamente hablando es difícil. La gente, digamos que yo siento que estamos en una industria que es muy cerrada, de compartir información sobre todo. eh, Cuando el mundo está lleno de oportunidades y estamos en una industria increíble en donde las oportunidades de crecimiento son grandísimas. Ahora decías que, digamos, entraste como a cambiar este juego y a mí me gustaría llamar al Víctor más irreverente posible y que me cuente cuáles son los problemas del sector logístico en Portugal y que nos cuentes un poco lo que alguien no se atrevería a decir. Bueno, a ver, hay muchos problemas, hay muchas cosas que tenemos que tratar a lo largo en primer lugar, en fin, nosotros en Europa tenemos una población que se está quedando cada vez mayor, en fin, los jóvenes ya no son suficientes cuando comparamos con las personas un poco mayores y por eso ese es un reto, el problema demográfico que tenemos es muy importante. Pero sobre todo desde la pandemia, yo creo que la gente ha cambiado mucho el chip y el chip de que, por ejemplo, mi generación estaba acostumbrada a trabajar 12 horas, a estar muy pendiente de todo. Y hoy por hoy no es así, y afortunadamente no es así. Los jóvenes les gusta tener su propia vida, les gusta, en fin, tener un balance muy importante entre una vida profesional y una vida personal. Y obviamente les gusta dedicar a muchas cosas a la vez, lo que es formidable. Pero si nos ponemos a pensar también, y sobre todo desde la pandemia, pues las exigencias para el sector logístico son cada vez más grandes. Pues comercio electrónico. Tú hoy, pues Uber, pedes un sándwich a las 11 de la noche y en 20 minutos tienes el sándwich en tu casa, ¿no? Para que eso pueda pasar, pues hay un montón de gente trabajando por detrás a fins de semana, por la noche, ¿no? Y entonces este cambio es muy difícil porque hablamos, por ejemplo, en Europa sentimos mucho el absentismo como un problema, ¿no? Si tú estás organizando una operación con una plantilla de 100 personas y de repente te falta un 10, pues es un 10%. Y ahora, ¿qué pasa? Si hablamos de en fin, de que es un fin de semana o un festivo, el volumen incrementa, pues significa que las 90 personas que se quedan van a tener que trabajar más, ¿no? Ese es un reto importante que creo que tenemos que balancear un poco más porque desde los operadores logísticos y de sus plantillas también son personas humanas que les gusta tener fin de semana, que les gusta estar con su familia y creo que entre la conveniencia y tener operaciones en 24 horas, pues algún balance vamos a tener que encontrar porque hasta ahora esto es algo, en fin, efectivamente muy complicado.
Otro reto importante, por ejemplo, es todo el tema de incorporación de tecnología. Yo creo que vivimos en un periodo espectacular y somos afortunados porque realmente ya crecimos con toda Internet, eso ya es algo perfectamente normal, pero todo el cambio que inteligencia artificial, computación cuántica, todas las posibilidades que se abren son enormes. Pero yo en su momento tuve un jefe que me decía, es muy importante que se va a una alta velocidad en el ambiente corporativo, pero imagínate que el punto correcto de la dirección correcta, mejor diciendo, está para allá, pero de repente te pones a correr para allá. Cuanto más rápido vas, pues peor, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy es muy fácil hacer grandes inversiones, pero tenemos que tener algún cuidado también porque las cosas están cambiando de una manera, en fin, inteligencia artificial está en todas las charlas, pero todas, de cualquier sector y obviamente de logística también, pero si te pones a pensar hace 3 años, 4 años, este era un tema muy académico, no existía inteligencia artificial, era algo muy, un día existirá, ¿no? Entonces, toda esa adaptación yo creo que es realmente importante. Y obviamente, y siguiendo hablando de tecnología, si hablamos de todo este entorno, de que los sistemas están con interfaces y que todo está integrado, pues imagínate el problema que es de ciberseguridad, por ejemplo. Y nosotros hace unos meses, pues también vivimos un ataque informático y gestionar una cadena de suministros sin sistemas, pues imagínate el desafío que es, porque los operadores logísticos por excelencia pues trabajan con muchos clientes y por eso somos de alguna manera un target de estos ataques porque cuando para un operador logístico se para un montón de clientes también y ese es un reto que también lo estamos trabajando yo creo que a nivel individual pero también de sector, pero cuando tú decías hace un rato de esta colaboración, este cambio de información, y yo a mí me gustaría darte un ejemplo. Yo de una charla en fin, en un evento de logística hace poco tiempo y justo hablé del ataque informático que sufrimos, del efecto, de cómo lo afrontamos, de cómo, en fin, cómo hemos dado la vuelta a toda esa diversidad. Y la gente me miraba y después me decía, esto sería encantador de que pudieras hablar eso para un entorno de operador logístico, pudieras compartir la experiencia, pudieras, en fin, decir un poco qué acciones has tomado, porque eso nos permite, si algún, en fin, de otro o algún operador, pues tiene el mismo problema, poder reaccionar mucho más rápido. Por supuesto que sí. También lo ha hecho con nosotros y te aseguro de que el momento que me llamaron y dijeron, estamos con un ataque informático, pues yo en ese momento me acordé perfectamente de las palabras que me han dicho, vale, podemos ir por aquí que vamos más rápido, podemos tomar esta acción. Todo eso nos permite realmente compartir experiencias y sobre todo, aquí está un perfecto ejemplo, un hacker que ataca a un operador logístico no es un enemigo solamente de ese operador logístico, es un enemigo de todo un sector. Y eso es algo que efectivamente tenemos que pensarlo de esta manera, tenemos que compartir información, tenemos que compartir experiencias también si queremos realmente actuar como un sector fluido, ágil, moderno, capaz de afrontar sus desafíos. Pues muchas gracias por contarme esa experiencia, porque no todos se atreven a contar las duras, sino solamente las cosas bonitas. Y recién grabé un episodio con una de las empresas de courier, de paquetería más grandes de México, y él advertía sobre el tema de la ciberseguridad y cómo todavía dentro de la industria logística creemos que eso no aplica para nosotros. Es decir, todavía está como el concepto de decir, ah, ciberseguridad es para los bancos o del sector financiero, o qué sé yo. Pero en realidad creo que ciberseguridad es para todo el mundo, incluso eh, para la información personal que tenemos en el celular y demás. Y si no estoy mal, creo que es como el del tema de delincuencia común, es como de las cosas que más está creciendo, los ataques de ciberseguridad. Y creo que nadie es
está blindado al 100%. O sea, si hackean cosas de que la Casa Blanca y el Pentágono, te digo que nadie se salva. Lo que hay que Ujú, hacer son tomar las mejores medidas para no ponérselas tan fáciles a las personas que están tratando de hacer daño o afectar con esos ataques. Entonces, qué interesante esa postura y bueno, ojalá se pueda hablar más de eso y sobre todo de los aprendizajes para que ujú. se puedan tomar medidas a tiempo. No, Ahorita, a ver, sí, por favor. en fin, me gustaría solamente de hacer dos o tres comentarios. Bueno, si te das cuenta, por ejemplo, yo te hablo de las dos guerras que todavía siguen en este momento, en fin, que están causando daño, por ejemplo, la guerra de Ucrania, la guerra de Irán. Si miras, el tema cadena de suministro está muy presente ahí. Por ejemplo, cuando Rusia ha invadido a Ucrania, la gran preocupación era mantener los puertos activos, mantener los cereales saliendo de Ucrania y poder interromper esa cadena de suministro es una forma de guerra también. Ahora con el estrecho de Hormuz, el mismo, ¿eh? El barco puede o no puede pasar. Si pasa, pues el petróleo está disponible, si no, no lo está. Y si pensamos, efectivamente, la logística es algo, una actividad que, en fin, en su origen estaba en guerras, que al final era mantener una cadena que pudiera traer los alimentos, las municiones a los soldados, ¿no? Por eso, hoy por hoy, la cadena de suministro es una arma y hoy por hoy las transacciones electrónicas también de información, los intercambios de información electrónica también son otra arma. Por eso, muchas veces incluso son formas de diferenciar las guerras, porque se ataca una compañía, se pide un resgate, pues si la compañía paga ese resgate, es también una forma de financiación para una guerra. Por eso, y repito lo que dice hace un rato también, en cuanto a operadores logísticos, nosotros tocamos el negocio de muchas compañías, por eso somos un target muy apetecible de los hackers. ¿Qué podemos hacer? Ahí creo que existen dos tipos de compañías, ¿eh? Las compañías que ya han sido atacadas y las que un día serán atacadas. Por eso, a mí me gusta hablar de este tema porque no es ninguna vergüenza para Logifrío que Ujú. hemos tenido un problema. Además, bueno, nosotros como venimos de entorno de adquisiciones, pues teníamos muchos sistemas y estamos en este momento trabajando de tener un entorno estable de todo único, sistemas que posan, unificación de sistemas, mejor diciendo, y la verdad Sí. es que nos han atacado los sistemas más antiguos, los sistemas legacy. Por eso algo de bueno estamos haciendo, pero lo que ha pasado con nuestra compañía, pues puede pasar con cualquiera. Yo creo que ahí, obviamente, no quiero entrar en temas muy técnicos porque, en fin, no soy un experto, pero hay mucho que hacer, hay mucho que hablar también con los bancos, con las aseguradoras para entender, porque ahí efectivamente están un poco más avanzados. Y hay muchas cosas que se puede hacer para garantir más ciberseguridad. Me estás dando muchas ideas para ese podcast más adelante. Pero, gracias, Víctor. Víctor, ve, mientras que tengo oportunidad de ir a Portugal a conocer uno de los centros de distribución o almacenes que puedas tener más modernos, mientras me invitas y tomo un avión y voy por allá, Sí, 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 sí. cuéntame un poco cómo es el almacén más moderno que puedas tener en cadena de frío. Cuéntanos un poco para podernos imaginar cómo es un día allá. Sí, mira, nosotros hicimos, bueno, el último año hicimos 4 aberturas de almacenes y además, bueno, y sobre todo a mí, Se a dice mí me fácil. encanta todo ese. Bueno, no es tan fácil, pero sí que estamos en modo de crecimiento. Yo diría, por cierto, estás obviamente invitado a España o a Portugal para visitar cualquier uno de nuestros centros. Sería un gusto recibirte aquí. Pero yo diría, se te podría enseñar, en fin, los centros que estamos más orgullosos, pues tenemos uno.
en Madrid, que lo abrimos en noviembre pasado, en fin, con un centro grande con varias temperaturas o donde combinamos los servicios de almacén y de transporte, que realmente un centro espectacular, está en Fuenlabrada, al sur de Madrid, y también a sur de Lisboa abrimos el año pasado en Montijo, que también tiene el estándar más alto de construcción. Yo diría, a mí me encanta ese tema de construir un almacén, de hacer, bueno, el layout del almacén, incluso, en fin, qué tipología de construcción hacemos. Y luego en frío no es una ciencia exacta, porque al final tú una nave de secos, pues en fin, puede tener aquí muchas cosas, pero a nosotros la parte de frío, sobre todo la parte de eficiencia energética, la parte también lo que hablamos al inicio de controlar la cadena de una temperatura constante, pues la infraestructura nos ayuda mucho si está bien construida. Por ejemplo, nosotros utilizamos y nos gusta este tipo de situaciones porque al final construimos de una forma distinta. Las dos naves de que te hablo son construcciones de raíz, no había almacén, por eso la construimos con cada detalle, en fin, que ha sido controlado de nuestra parte. Por ejemplo, todos los muelles están exteriores a la nave, porque toda la rampa, por ejemplo, que es donde normalmente se pierde temperatura y se pone mucha humedad dentro de la nave, pues eso está externo a nuestra nave. Todo el tema evaporadores que normalmente están por el techo y que están ahí haciendo el frío, pues normalmente hay siempre un punto que se congela y luego gotean arriba de los palos. Nosotros, todos los evaporadores están arriba del techo y el techo es quase tan, en fin, sencillo como un techo de un hospital, muy sencillo de limpiar, muy clean, en fin, realmente formidable. Luego, una combinación entre los metros de zona de carga y descarga, que a nosotros nos gusta llamar una playa, porque al final está llena en determinados horas del día, pero está vacía en otros, y bueno, ahí también tener la dimensión correcta. Por ejemplo, estamos haciendo experiencias ahí para con cámaras no solamente poder leer las etiquetas y poder hacer el tracking de los pallets, pero también mirar la temperatura, porque si un pallet congelado se queda en un muelle que está a 4 grados centígrados positivos, pues no puede estar ahí mucho tiempo. Y así también crear alarmas de que, mire, este pallet está aquí y tiene que ir para dentro de la cámara de congelados. Hay muchos detalles, algunos que ya están en marcha y que para nosotros ya son estándar, pero que no es un estándar de mercado, están arriba de un estándar de mercado. Hay otros también que los tenemos como prueba fin, y el otro día hacíamos una estadística de que nosotros por cada, por cada piloto que hacemos, pues acertamos más o menos un 10%. Hay pilotos que se convierten realmente en algo que podamos utilizar, hay otros que, mira, no estamos preparados o la tecnología todavía no nos da respuesta, pero es Ujú. importante que a cada situación que puede o no resultar en un sinistro, pero a cada situación que salimos de nuestro estándar, de nuestra cadena, que podamos pensar, vale, ¿qué podemos hacer para que esto no se repita? Y entonces, en fin, tenemos muchas veces en grupos de trabajo que se dedican, vale, ¿qué cambio tenemos que hacer en infraestructura, en sistemas, en procedimientos, en el entrenamiento que damos a nuestras personas para evitar en fin, de repetir algún error que tenemos, por ejemplo? Y de ahí, obviamente, yo también, en fin, en su momento tuve un profesor que me decía, bueno, no importa cuál es la pregunta, la respuesta seguramente está relacionada con tecnología, ¿verdad? Y yo voy mucho por eso, es que al final, para gran parte de nuestros problemas tenemos que, en fin, o tenemos la capacidad de resolverlos es a través de tecnología y no solamente, pero siempre con algo de tecnología. Y ese profesor tuyo me cayó súper bien. Te quiero preguntar, he escuchado mucho que antes de implementar tecnología se necesita ajustar los procesos. Me gusta preguntar lo siguiente, ¿cómo ajustas un proceso cuando no tienes la tecnología? Es decir, un TMS. Si en un TMS tú facturas, tú planeas, tú haces seguimiento, cierras el viaje de una forma.
porque no lo tienes Ujú. digitalizado, automatizado y todo esto. ¿Cómo ajustas un proceso si no tienes la tecnología? Al final, cuando aplicas la tecnología, tu proceso va a cambiar porque no puedes hacer lo mismo que hacías cuando ya tienes la tecnología indicada para transformar el proceso. Entonces, que es como un poco el símil del huevo y la gallina. ¿Qué va primero? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina o el huevo? Pero, ¿cómo ves tú el tema de la famosa frase de primero ajusta los procesos y después la tecnología? Sabes, esa es una pregunta extremadamente interesante porque quizá no estoy correcto, pero tengo una idea muy clara ahí porque yo creo que los procedimientos son lo más importante, ¿vale? La tecnología tiene que acompañar y tiene que ayudar a hacerlos más ágiles. Pero, y sobre todo, en fin, lo que hablamos hace un rato, pues si tienes un ataque informático que se te queda sin sistema, si algo ahí, incluso para poder cambiar los procedimientos o optimizar los sistemas, tú tienes que conocer el proceso. Tú tienes que conocer al final de mover un pallet de un punto A a un punto B, qué cosas tengo que controlar. Y si lo hiciera manualmente, ¿cómo lo haría? Quizá me demoraría 5, 10, 20 veces más. Pero, ¿cómo lo haría? ¿Qué controles tengo que tener? Pues es exactamente esos controles, esa forma que yo tengo que trasladar a un sistema. Antes, en fin, yo ya llevo unos años en este negocio y muchas veces se decía, vale, acabo de poner un nuevo TMS, voy a cambiar todos los procedimientos. Bueno, hay Ujú. obviamente que tener esa capacidad porque la tecnología no se puede customizar, hay que aprovechar lo que son las bases del sistema, pero también hay muchas las veces que el sistema, y afortunadamente hoy por hoy tenemos sistemas extremadamente abiertos, extremadamente capaces de adaptar a lo que es una operativa. Y por ejemplo, una operativa de temperatura controlada o sin temperatura controlada son cosas distintas, pero hay muchos TMS que dan, por ejemplo, una respuesta a las dos vertientes del negocio. Creo que es muy importante conocer los procedimientos, adaptarlos, ver de qué forma la tecnología puede mejorar esos procedimientos, sobre todo con controles de automatización y todo, pero no nos olvidemos que al final el objetivo es mover un pallet del punto A al punto B. Ese es el objetivo que está por detrás. En fin, y obviamente que el sistema tiene que dar respuesta a ese tipo de situaciones. Y el sistema y la tecnología nos sirve para hacerlo mejor, más rápido, más barato. Esas son las tres vertientes que yo creo que la tecnología tiene que dar respuesta, pero en cuanto a operador logístico, en cuanto a sector de logística, de cadena de suministro, nosotros nos dedicamos a algo muy físico. Es el comercio electrónico, la desmaterialización, pues vale, está muy bien, pero el paquete tiene que entregarse, porque si no, no hay comercio electrónico, No hay ¿no? negocio. Entonces, es algo muy, muy, muy físico, pero es algo que hoy, hoy por hoy es imposible de hacer sin tecnología y afortunadamente así es, porque si no, esto también era imposible de cumplir los plazos que tenemos en nuestro negocio. Pero y a mí me gusta siempre, muchas veces, apartarme de todas las herramientas que podamos tener y pensar qué proceso necesito, ¿vale? Y luego, después de tener ese fluxograma, de tener un dibujo de cómo hacer las cosas, vale, ahora, cómo puede la tecnología digitalizar ese proceso y hacerlo más rápido, más barato, más eficiente y con menos errores. Víctor, y si llega, por ejemplo, el director de operaciones, encuentra que hay un proceso que se puede mejorar y te dice, encontré la tecnología que nos puede ayudar, ¿qué es lo primero que tú le pides? Y me imagino que Roy, por ser CEO, pero Sí, eso cuéntame, es importante. pero cuéntame, ¿hay proyectos que se pueden implementar sin un ROI claro definido, es decir, sin retorno económico definido, o hay cosas que son tan intangibles que te van a ayudar a ser mejor y que no viene amarrado al dinero específicamente? ¿Cómo ves tú como CEO, como fan de la tecnología, eh, los temas de la implementación de digitalización, de automatización, de inteligencia artificial?
A ver, yo creo que era para proyectos grandes, potentes y proyectos de grande, grande inversión, yo creo que el ROI es realmente importante. Al final gestionamos un negocio y sin un ROI equilibrado, difícilmente podemos avanzar. Ahora, esto es para proyectos que realmente, bueno, requiere una inversión importante, ¿no? Yo creo que tenemos que dar una libertad a nuestros equipos que siempre quieran probar algo, que siempre quieran incorporar algo nuevo, novedoso, algo que efectivamente sea distinto. Y muchas veces hablamos de inversiones pequeñas que si no logran, tampoco nos causan en fin, un desastre, ¿no? Y esa imaginación, esa inquietud, yo creo que la tenemos que promover en nuestros equipos. Tenemos que pedirles, mira una solución para eso, quizá cuesta 5 millones, pues vale, pero ahí tenemos que hacer algunos cálculos. Pero si es algo que podemos asumirlo, probar, ver, porque, a ver, en cuanto a operador logístico, nosotros no vamos a inventar una tecnología, pero sí que podemos incorporar diferentes tecnologías y hacerlas funcionar en conjunto de forma distinta. Y creo que eso, pues nosotros que estamos en el almacén, en el camión y que entendemos lo que estamos haciendo, pues rápidamente podemos probar si esa tecnología funciona, no funciona, si hace sentido, si no hace sentido. Ahora, yo tengo aquí en fin, una opinión profesional, en fin, muy clara, que es de todo que es software, de todo que es más sistemas. em, en cuanto a operador logístico, nosotros la podemos aprovechar para cualquier cliente, ¿vale? Y entonces ahí yo creo que somos mucho más flexibles en la hora de mirar un ROI, si podemos aplicar esto a cualquier cliente que podamos tener hoy, dentro de 2 años, dentro de 3 años. Ahora, otra cosa es, por ejemplo, si hablamos de líneas automáticas para hacer picking pues ahí la tipología del bulto, del producto, de forma como se construyen los pallets, eso ya está muy customizado a un cliente, ¿no? Y entonces ahí, y nosotros trabajamos con contratos con nuestros clientes, obviamente si hablamos de un contrato a 3 años, por ejemplo, y que tiene un ROI a 8 años, pues tenemos obligatoriamente que sentarnos con nuestro cliente y decir, mira, yo puedo hacer esta inversión y genera este beneficio, esta sinergia en esta operación, pero con un contrato de 3 años no soy capaz de recuperar mi inversión, ¿no? Y tengo dificultad de adaptarla para otros clientes. Entonces, los servicios que damos, la relación que tenemos, ¿hace sentido prolongar este contrato como mínimo a los 8 años que me lleva a pagar esta tecnología? Y ahí trabajar también como un partnership, ¿no? De que el cliente dice, pues vale, a mí me interesa prolongar un contrato porque esto también me da aquí una ventaja, una sinergia en mi operación porque, en fin, pues se puede incorporar una tecnología que antes no existía. Este tipo de abertura es muy importante, sobre todo porque en un entorno de operador logístico los contratos son cada vez más pequeños y la automatización puede tener un ROI más grande que un periodo estándar de un contrato. Por eso tenemos que dar una vuelta. Yo diría que tenemos que mirarlo caso por caso y sobre todo muchas veces no cerrar la puerta antes de hablar con varios interlocutores y mira, esto realmente merece la pena. En fin, vamos a mirarlo en conjunto. Víctor, estoy disfrutando mucho esta conversación y tengo muchas preguntas para hacerse, pero creo que nos va a tocar en otra oportunidad. Te voy a hacer la última pregunta. Digamos Ujú. que un director de logística nos está viendo, nos está escuchando, de una empresa de alimentos y sabe que su cadena de frío, digamos que es su punto débil de su operación, pero no sabe por dónde empezar a fortalecerla. ¿Cuál es la primera pregunta que tiene que hacerse? ¿O cuál es ese primer consejo que tú le podrías dar? O, en fin, tengo que defender los operadores logísticos, pero yo creo que, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo, un fabricante, ¿vale? Un fabricante tiene muchas cosas con que preocuparse, en fin, la materia prima, el proceso de fabricación, la parte comercial, en fin, de venta, de todo eso. La cadena de suministro es algo
un poco de soporte a su negocio, no es su core, ¿no? Ujú. Y creo que aquí los operadores logísticos tienen una ventaja muy grande, que al final es, somos expertos en cadena de suministro, este sí es nuestro core, tenemos tecnología que nos permite afrontar grandes volúmenes y grandes variaciones de volumen también, pues el volumen es alto, mañana es pequeño, y todo esto significa que yo creo que, sobre todo en el mundo que vivimos hoy, que es un mundo de mucha velocidad, tenemos que tener foco, tenemos que concentrarnos en lo que es realmente el core de nuestro negocio. Y la cadena de suministro, aunque sea muy importante para alimentación y sobre todo productos perecederos, es algo accesorio a ese fabricante, para hablar de un ejemplo específico. Entonces yo creo que acercarse de un operador logístico, de entender cómo funciona, de poder tener el lujo también de trabajo con coste variable, que si no se vende, no tiene el coste, por eso es algo que efectivamente puede interesarle. Yo me creo mucho más en este tipo de actitud, otra vez colaborativa, de buscar partners que puedan hacer un trabajo mejor do que hacer una inversión propia, do que desarrollar un armazén, una red de transportes. Por eso yo soy un grande aficionado de los operadores logísticos en cuanto compañías que aportan eficiencia, que aportan toda una infraestructura que en principio no estaría disponible para un operador más pequeño, para un fabricante más pequeño o para un retail o lo que sea. Por eso, otra vez, una situación de colaboración, de poder intercambiar experiencias, de poder diseñar, en fin, una cadena de suministro que vaya a trabajar con recursos que son compartidos, pero que al final es una cadena de suministro diseñada para un producto en específico. Ese sería mi consejo para ese director de logística. Buenísimo. Yo me quedé con muchas preguntas por hacerte, pero no sé si tú tienes alguna idea por cerrar, algún mensaje que quieras dar, alguna idea suelta que quedó que quieras ir concretando para ya terminar este episodio. A ver, para terminar, Jonathan, simplemente felicitarte por este podcast, Gracias. felicitarte también por poner personas de diferentes países, diferentes continentes en contacto, porque sé que el proyecto no es solamente un podcast, es una comunidad y creo que eso va muy de encuentro a lo que acabamos de hablar, de poder compartir experiencias, de poder hablar de nuestros problemas de una forma totalmente abierta, de poder aprender, en fin, de otras experiencias, de otras geografías. Yo soy en fin, un verdadero aficionado de esa forma de estar en los negocios y por eso te felicito mucho porque lo que estás haciendo aquí es un verdadero servicio público, es realmente importante y así podemos avanzar más rápido. Por eso agradecerte un montón también por la invitación, es un gusto. Agradecerte porque no conocí el podcast y he asistido a otros episodios y me ha encantado. Hay personas que estás entrevistando que son espectaculares realmente. Por eso, en fin, simplemente darte esta nota, felicitarte y decir que es obviamente disponible para ser parte de una comunidad tan interesante en este sector que es realmente muy, muy ilusionante de trabajar hoy en día. Bueno, Víctor, pues muchas gracias por esas palabras tan generosas. Para dar cierre, quiero decir lo siguiente. En la cadena de frío, el error no se corrige. El producto que se rompió no se vuelve a congelar, no se vuelve a vender. Eso convierte a la cadena de frío en una industria donde la logística solo es una de las disciplinas. La otra es la disciplina de no equivocarse. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti.